Nada, muchas gracias por venir. Me voy a presentar. Soy Jerónimo. Estoy en esto de la informática por vocación desde que tenía uso de razón, me quise dedicar a esto. Probé varias tecnologías, era en la época de que salió Java, .NET, PHP, y al final acabé metiéndome en el mundo de Java y ahí me quedé muy a gusto y llevo 15 años programando en Java. Desde hace 6-7 años soy coordinador del grupo de usuarios de Java de Madrid con otros compañeros y en los últimos años he estado en 2 startups, una que se dedicaba al mundo de los videojuegos y otra al mundo de las bases de datos. Las dos también trabajando con el mundo de Java. Y este año he empezado a trabajar en otra empresa llamada Nextail, que se dedica al mundo de la logística textil y ofrece un servicio para decirte qué mercancía te interesa meter en cada tienda. Entonces, en esta empresa tenemos lo que es el core de negocio, la inteligencia, la tenemos en Java y hay unos casos de uso muy concretos en los que el cálculo de CPU es muy crítico. Entonces, por eso me puse a investigar estos temas y por eso os voy a contar hoy lo que he aprendido. Entonces, como disclaimer, llevo mucho tiempo trabajando en Java. Perdón. Vale, gracias. No soy ningún hacker, ¿vale? Utilizo intensivamente la máquina virtual, me intereso por los temas de mejorar el rendimiento, profiling y demás, pero no soy ningún experto, ¿vale? Entonces seguramente diré alguna burrada alguna vez y seguro que me pillaréis en alguna pregunta de estas difíciles. Entonces, bueno, haré lo mejor posible. Entonces, el objetivo de esta charla para mí es explicaros en qué consiste el profiling, distintas técnicas que existen para hacer profiling, ver cómo generar un flame graph, distintas técnicas para generar flame graphs y poder interpretarlo mínimamente. Para mí queda fuera del ámbito de la charla el localizar, o sea, interpretar de verdad un flame graph y poner ejemplos de cómo resolver los problemas. Tenía que elegir, son 40 minutos, pues prefiero que os quedéis con la idea de cómo se usa y luego ya con ese conocimiento podáis aplicarlo y trabajar vosotros. Entonces, como siempre que hablo de estos temas, digo que la optimización prematura es el origen de todos los males y insisto, primero hacer vuestro código, hacer que funcione, hacer que sea mantenible, todas las buenas prácticas del mundo y solo cuando tengáis un problema y localicéis un potencial problema, dedicaros a hacer este tipo de técnicas, ¿vale? Vale, entonces, los frame graphs, ¿qué son y de dónde vienen? Los frame graphs los inventó este hombre, Brendan Gregg. Es un tío que es muy listo, ¿vale? O sea, le pones cualquier problema de performance y el tío te lo resuelve buscándose la vida, ¿vale? Entonces, este hombre ha creado un montón de herramientas y utilidades para resolver esos problemas y los publica y los hace open source. Entonces, él empezó a trabajar en este tipo de problemas cuando estaba en Joinen y después se fue a Netflix y aquí es donde se popularizaron este tipo de gráficos. Cualquier información relativa a flame graphs las publica en este URL y ahí va actualizando constantemente nuevos artículos, nuevas técnicas, cómo hacer flame graphs en distintas tecnologías, no solo en Java, puedes hacer en .NET, en Node, en cualquier cosa que se te ocurra, pues él se ha currado de una forma y os lo explica. Vale, entonces, según su definición, ¿vale? Los flame graphs son una herramienta para visualizar los códigos,
nunca me sale la frase, los code paths, ¿vale? La parte del código que más se ejecuta y poder luego visualizarlo y entenderlo, ¿vale? Entonces, yo me quedo aquí con esta frase, que he traducido muy mal, con la parte de visualización, ¿vale? Es una herramienta de visualización. ¿Vale? Entonces, antes de seguir hablando de herramientas de profiling y demás, quiero hacer un pequeño inciso en distinguir lo que es profiling de lo que es sampling. Normalmente, cuando hablas de técnicas de profiling, bla, 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 normalmente nos solemos referir a la segunda técnica, ¿vale? Pero el nombre coincide con la primera. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de profiling? ¿Vale? Consiste en coger tu código fuente, o sea, tu código ya que se está ejecutando, y de alguna manera, mediante aspectos o algún tipo de inyección de código, en ciertos puntos de tu programa, mete código, inyecta código que toma medidas, tanto de consumo de CPU, tiempo que ha tardado en entrar en un método, tiempo que tarda en salir, consumo de memoria, objetos creados, lo que sea. Esa información la recoge y la guarda, ¿vale? Entonces, si eso lo haces, por ejemplo, cada vez que entra y sale de un método o cada vez que se crea un objeto, ese tiempo que está ahí gastando es considerable y puede influir en el rendimiento de tu aplicación, ¿vale? Entonces, es muy intrusivo. Se recomienda solo para puntos concretos de tu aplicación, pero no para monitorizar cualquier punto de tu aplicación. Entonces, ¿cómo podemos conseguir saber qué está pasando en toda tu aplicación sin tener que instrumentar todo el código de tu aplicación? Mediante sampling. Entonces, lo que se hace ahí es, con una frecuencia dada, tomas muestras del estado de tu aplicación. Se está ejecutando ahora mismo, de alguna manera tomamos una foto y vemos cuáles son los stacks, la pila de ejecución de cada hilo. Toma esa foto, la guarda. Pasan X milisegundos, vuelve a hacer lo mismo. Toma una foto y lo guarda. Entonces, lo único que hace es samplear. Si tienes mala suerte y siempre sampleas en un mismo instante con un mismo path de ejecución, pues normalmente pues, tendrás un bias, que se llama, de, oye, pues siempre está aquí, aunque luego esté por otro lado. Entonces, aquí en esta técnica confiamos en la estadística. Oye, no voy a pillar siempre al código en el mismo punto de ejecución, voy a pillarle en distintos puntos de ejecución. Vale, entonces, durante la charla, cuando hable de profiling, me referiré siempre al sampling, ¿vale? Por si acaso se me escapa. Vale, entonces, como os he dicho, mediante sampling recolectamos, tomamos muestras de todo el código que se está ejecutando en ciertos momentos. Entonces, una vez que tenemos esas fotos de los stacks de la pila, tenemos ahí un ficheraco con un montón de información. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues existen varias técnicas. Hot methods, el árbol de llamada y los flame graphs. Entonces, los hot methods consiste simplemente en coger la parte superior de la pila de cada foto, de cada hilo que has tomado y los cuentas. Oye, pues de este método, siempre que he hecho la foto me lo he encontrado 500 veces, de este método 800, de este método 300. Y más o menos te permite ver desde arriba, top down, en qué métodos siempre te has encontrado siempre la pila. ¿Qué pasa? Que hay veces que el cuello de botella no está en ese método, sino en el que llama a ese método, ¿vale? Ese método, el que está arriba en la pila, no tiene la culpa, no es lento. El problema es que el que le llama muchas veces. Entonces, esta forma de ver los stacks, pues no te da toda la información, toda la visión. Luego tenemos el call tree, que es al revés. En vez de pintar los métodos más llamados desde arriba, desde la parte superior de la pila, lo que haces es pintar el árbol de llamadas desde tu método main hacia adentro. Entonces, te da el árbol con el número de veces que se ha encontrado en ese punto del stack la foto y tienes que ser tú el que explore el árbol, ¿vale? Entonces, sí, el método main aparece todas las veces porque aparecen todos los stacks y luego el siguiente método aparece menos veces porque ya llamas a dos métodos. Entonces, descubrir cuál es la parte del código
que tiene el problema es complicado también. Entonces, top-down, bottom-up, ninguno de los dos te da la visión. Entonces, ¿quién te puede dar mejor la visión? Pues el frame graph, ¿vale? Ahí ves la foto completa y ves qué métodos del stack aparecen más veces, la anchura también te da una pista, entonces es bastante más sencillo. Entonces, vale, ¿cómo generamos ese flame graph que os he enseñado? Vale, pues aquí ya intervienen varios elementos y lo principal es samplear, ¿vale? Es por donde empieza todo el proceso. Necesitamos alguien, no sabemos todavía quién, que nos tome fotos, ¿vale? Esa herramienta nos va a tomar las fotos de los stacks y los guardará en disco, ¿vale? Esos datos estarán en un formato propietario de esa herramienta. Y ahí sacará información de los stacks, de la memoria, de un montón de cosas. Entonces necesitamos extraerlo, necesitamos sacar esa información y quedarnos solo con la información de stacks. Y encima necesitamos agruparla. Si tomamos 100 muestras por segundo y estamos durante 20 minutos, nos encontraremos un montón de muestras que coincidirán todas, ¿vale? A nosotros nos interesa saber el número de veces que pasa el código por una cierta parte de tu código. Y entonces necesitamos que alguien lo agrupe, ¿vale? Que agrupe los stacks. Y luego, una vez que está agrupado, necesitamos alguien que nos lo pinte, ¿vale? Entonces dividimos lo que es el sampleo, la extracción de los datos del sampleo, la agrupación y luego ya la transformación final. Vamos a ver qué opciones tenemos en cada uno de los pasos. Entonces, herramientas que nos permitan sacar stacks de la ejecución. Pues la más sencilla y más cómoda, la primera que se nos pudiera ocurrir, es una herramienta que se llama JStack, que viene dentro de la distribución de la máquina virtual, y desde línea de comandos dices JStack, pid del proceso, y te saca ahí un montón de cosas. Entonces tienes aquí todos los stacks, ¿vale? Un formato bastante legible y entendible. Está muy bien para ver, oye, tengo un proceso ahí pillado, no sé qué está haciendo, pues haces la foto y lo ves, ¿vale? Si llamo a esto un montón de veces por segundo, me encontraré con esa información que estoy buscando, ¿vale? Es una forma. ¿Vale? Otra forma es una herramienta que se llama perf, que es del sistema operativo, de Linux en concreto, y aquí ya nos muestra la información de lo que está pasando dentro de la máquina virtual, información de Java, información del sistema, ¿vale? Nos encontramos información del kernel, ¿vale? Tenemos aquí nuestro código de Netty, por ejemplo, ¿vale? Hasta llegar abajo del todo, donde nos encontramos ya pues código de threads y de la máquina virtual, ¿vale? Entonces, ejemplos de stacks, ¿vale? Pero esta información necesitamos luego, de alguna manera, normalizarla en formato común para pintarla. Vale, entonces, ¿cuál es ese formato común que necesita Flame Graphs? Pues este, ¿vale? La herramienta necesita como entrada un fichero que tenga stacks de forma horizontal, ¿vale? Entonces es método, punto y coma, otro método, punto y coma, otro método, así la profundidad de la pila, lo que tenga, y luego, por último, separado por un espacio, el número de veces que ha aparecido ese stack en la ejecución, ¿vale? Entonces, tenemos esta foto. Entonces, si tú coges y escribes esto a mano y utilizas la herramienta de generación del gráfico, te va a dar lo que voy a enseñar a continuación. Entonces, esto lo he hecho yo a mano, podéis usar cualquier herramienta que tome muestras de los stacks y los pinte, ¿vale? Entonces, cualquier herramienta que te permita generar esto te servirá para hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces ya, dado esto, podéis generar gráficas de cualquier cosa que se os ocurra. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? Pues una vez que le has dado esto, lo que hace es, lo gira, ¿vale? Entonces, en vez de ponerlo en horizontal, vamos a ponerlo en vertical, ¿vale?
con una pinta más parecida a lo que es el stack de ejecución típico cuando se representa en sistemas operativos, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido girarlo, no he hecho nada más. A continuación, lo ordenamos alfabéticamente, ¿vale? Cogemos todos los nombres de los métodos y en horizontal los ordenamos, ¿vale? Cada uno en su pila de ejecución, ¿vale? No he hecho nada más, no he mezclado ni nada, solo lo único que he hecho es girarlo y ordenarlo alfabéticamente. Y si lo pintamos, ¿vale? Lo anterior, ¿vale? Esto de aquí, si esto que es main los agrupamos en un solo recuadro, esto que es bar lo agrupamos en un solo recuadro, foo lo agrupamos en un solo recuadro y cada agrupación de estos lo pintamos, nos sale el frame graph, ¿vale? No hay mucho más, ¿vale? Entonces, si lo veis es una tontería, ¿vale? Toda la complicación de lo que os voy a contar reside en conseguir esos stacks, no en pintarlos. Entonces, ¿cómo se interpreta un flame graph? Vale, más o menos como lo habéis podido ver, la parte en vertical, en el eje Y, está la profundidad de la pila, ¿vale? Entras en el método main, método bar, bath, a continuación, ¿vale? Como os he dicho antes, está ordenado alfabéticamente, no está... como ya he contado el número de apariciones y lo he ordenado alfabéticamente, no hay ninguna relación temporal entre los elementos horizontalmente, ¿vale? Esto no representa que el método main primero llame a bar y luego llame a fur, ¿vale? No, simplemente que el método main ha llamado 10 veces a bar en algún momento y el método main ha llamado 18 veces al método foo y en algún momento ha llamado al método thus 15 veces, ¿vale? Pero nos da igual el orden, ¿vale? Lo único que nos interesa es la cantidad de veces. Luego, otra parte importante que nos interesa es estas líneas negras que os he pintado aquí, ¿vale? Que es la parte superior de la pila, ¿vale? Si hiciéramos una proyección vertical y nos quedáramos con los recuadros que están en la parte superior, nos indica de verdad dónde se está ejecutando, dónde se está perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, si miramos aquí, el método que más tiempo dedica es el método thus, ¿vale? 15 muestras, ¿vale? Cualquier otro método, 3, 4, ¿vale? Aquí hacemos la diferencia, 7, aquí 1, 3, 7, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, este método es el que más tiempo está consumiendo porque es el que más superficie desde arriba tiene, ¿vale? Si nos encontramos con que encima tenemos una pila de métodos y uno está encima del otro y ocupa la misma anchura, eso indica que cada método llama al siguiente y no hace nada, ¿vale? O sea, el propio método no consume tiempo, lo único que hace es, pues a lo mejor una operación tonta y llamar al siguiente, llamar al siguiente, llamar al siguiente. Normalmente te encuentras con que será el último de arriba o los penúltimos en donde se estará consumiendo el tiempo. Entonces, el número de llamadas y la altura de la pila no representa nada malo. Lo que representa es los recuadros anchos en la cima de cada pila. Vale. Os he explicado que lo importante es generar los stacks, ¿vale? No nos preocupa, o sea, una vez que tenemos los stacks, pintar el SVG es lo más sencillo del mundo, ¿vale? ¿Cómo generamos esos stacks? Vale. Tenemos varias herramientas en el mundo Java, ¿vale? Tenemos el Visual VM, que es la herramienta que viene todavía con la máquina virtual cuando te la instalas y tiene sus años, ¿vale? Es muy sencilla y ha envejecido muy mal, entonces pasad de ella. Tenemos las típicas herramientas de pago como YourKit, JProfile, XRebel, que esas ya son herramientas más profesionales, tienen un montón de tooling y están muy guays, ¿vale? O sea, tienen un pequeño inconveniente y es que valen dinero, ¿vale? En torno a 400 euros, dólares, ¿vale? Que si lo pensáis bien tampoco es tanto, ¿vale? Si el dedicarle un par de días a hacer profiling te permite hacer que tu aplicación vaya al doble de rápido, como me ha pasado a mí,
pues son 400 euros muy bien invertidos, ¿vale? Sobre todo ahora en Amazon, que está todo muy caro y levantamos máquinas como churros. Vale, tenemos ya otra herramienta incluida dentro de la máquina virtual que se llama Java Mission Control. Esta herramienta es heredada de la parte de Oracle. Oracle compró en su momento Bea, que tenía su propia máquina virtual, JRocket, y dentro de ella venía esta herramienta. Cuando compró Oracle a Sun, pues dijo, oye, esta herramienta le da 1000 vueltas a Visual Bien, pues me la incorporo al JDK. Entonces, está ahora dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Y luego tenemos ya otra herramienta más, que ya se sale fuera del mundo de la máquina virtual, que ya son herramientas de profiling propias de los sistemas operativos, tipo perf, dtrace y compañía. Estas ya son más para pros, ¿vale? Te dan más información, son más guays, pero tienen su complejidad. Vale, entonces os he hablado de varias herramientas y qué es lo que distingue a un profiler de otro. ¿Vale? Entonces, aparte de que sea más bonito o más feo y que tenga más tooling, para el caso en el que estamos hoy aquí, que es hacer el profiling y sacar los stacks y pintarlos, lo que distingue a uno al otro es el mecanismo que usa para generar los stacks. ¿Vale? Usar un mecanismo u otro puede ser importante. ¿Vale? Luego veremos ejemplos de por qué. Vale, entonces, ¿qué mecanismos tenemos para hacer el profiling? ¿Vale? El sampleo. El método clásico es usar el API de la máquina virtual, que es el Tool Interface, JVM Tool Interface. Y ese es el API que usáis cuando estáis haciendo debugueo. ¿Vale? El poder parar la máquina virtual, establecer un punto de breakpoint, hacer el debugueo paso a paso, ver las variables y demás, lo provee este API. Es un API estándar de la máquina virtual y cualquier implementación de la máquina virtual tiene que implementarlo. Podemos utilizar el método async-get-call-trace, que es un método específico de la máquina virtual de Oracle y solo implementa ella y no es un estándar. ¿Vale? Luego veremos que mejor. ¿Vale? Y por último, ¿vale? Métodos especiales del sistema operativo. ¿Vale? El sistema operativo es Dios, tiene el control de lo que está pasando en tu máquina y puede saber en todo momento lo que pasa y hacer lo que quiera. ¿Vale? Entonces, de arriba para abajo, menos precisión a más precisión. Vale, entonces, seguimos entrando un poco más en detalle de cada herramienta. ¿Vale? El API, el JVM Tool Interface, ¿vale? Es el API oficial. Cualquier implementación de la máquina virtual lo tiene que tener, la de Oracle, la de IBM, la de Zing, cualquiera que se os ocurra, debería implementarlo. Entonces, pero tiene un problema, que sufre del 6-point bias. ¿Y qué es el 6-point bias? Pues es el mecanismo que tiene la máquina virtual para establecer puntos de control más o menos coordinados. Entonces, cada vez que tiene que hacer la recolección de basuras, tiene que parar los hilos. ¿Cómo sabe tu código en ejecución, cuando está ahí en medio de tu bucle, que se tiene que parar? ¿Vale? Se tiene que parar porque alguien tiene que hacer la recolección de basura. Entonces, son puntos específicos que se crean durante la compilación para validar si necesita pararse o no. Vale, ¿qué puntos son esos? Os he hablado de o sea, ¿cómo se generan esos puntos? Es, por ejemplo, cuando se llama a métodos nativos, cuando se hace la llamada, pues en ese momento se establece un punto en el que la máquina mira si tiene que pararse. Cuando finaliza ciertos bucles, al salir de cada método, ¿vale? Cada vez que sale un método se establece un punto de control de esos. Y luego, si estás en modo interpretado, todavía no has compilado el bytecode a código nativo, cada bytecode se establece un punto de 6 point. Vale, entonces,
¿qué herramientas, ¿vale? No sé si al fondo lo veréis, usan este API? Pues el Visual MIME, el JStack que os he contado antes y HProf. Son las herramientas que utilizan este API para generar el sampleo. Vale, entonces, ¿qué problema tiene el SafePoint Bias? Pues, como os he dicho antes, son puntos en los que la máquina virtual para mirar si hay algo que hacer, ¿vale? Para tu proceso. Entonces, en las flechas verdes están representadas las peticiones para tomar un sampleo del stack. Entonces, llega a este punto y le pides un sampleo. Entonces, bueno, pues casualmente, pues a los pocos ciclos de reloj te encuentras con que tenemos un SafePoint y podemos tomar la muestra, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si lo pedimos aquí, nos encontramos con que durante todo este tiempo no me encuentro ningún SafePoint para pararme y que me tomen la foto. Entonces me encuentro con que pasa todo este tiempo y justo aquí en la salida de este método me encuentro en un SafePoint y puedo tomar la foto. Entonces, ¿qué pasa? Que me he tirado todo este tiempo sin saber qué estaba haciendo. Y encima, cuando te lo he pedido aquí, me has dado la respuesta aquí, de este método. Entonces, si tomo muchas fotos de aquí, me encuentro con que el método var aparece muchas veces. Y sin embargo, no es el que consume el tiempo, ¿vale? Porque el que consume el tiempo es este de aquí, esta parte de aquí. Entonces, me puede dar información falsa. Entonces, es un problema. Entonces, ¿qué tenemos para arreglar este problema? Tenemos el método async-get-call-trace, que este método es propio de la máquina virtual de Oracle, está en el OpenJDK y en la JDK de Oracle, ¿vale? Y es propietaria. Y como es propietaria, pues si tenemos una máquina de IBM o la de Zinc, pues no podemos utilizar este método. Entonces, pues nada, nos tenemos que conformar solo con probarlo en Oracle. Vale, entonces, este método no sufre del SafePoint Bias. Entonces, guay, porque ya podemos tomar las muestras donde queramos y cuando queramos. Pero sigue teniendo un problema, ¿vale? Todos los samplings lo tienen y no lo evitamos, que es el sampling bias, que ahora os explico. Vale, entonces, otro de los problemas es que este código es interno de la máquina virtual y solo controla el código que es de Java. ¿Vale? Todo lo que se salga de lo que es código Java, de tu bytecode que se ha compilado nativo y demás, no es capaz de verlo este método. ¿Vale? Lo llamas y te dice lo que él controla, pero lo que hay fuera no. Entonces, código que no controla, código nativo. Tú cuando estás, ya seas tú el que hace la llamada código nativo o la propia de la máquina virtual, te la pierdes, ¿vale? En ese momento desaparece y si ese código nativo hace 1.000.000 de cosas, este método no es capaz de decirte qué está pasando. Vale. Herramientas de profiling que usan este método, ¿vale? El primero es el Java Flight Recorder, que es la herramienta que usa internamente el Java Mission Control, ¿vale? Esa es una herramienta que viene con la máquina virtual y luego os contaré qué opciones tiene y qué limitaciones tiene, ¿vale? Y luego otro profiler que es el Honest Profiler. Si lo veis por ahí, pues que sepáis que permite hacer profiling con este método. Vale. Entonces, ¿qué problema tenemos con el sampling bias? ¿Vale? Tenemos el mismo stack, las mismas llamadas, ¿vale? Y si siempre que hacemos la llamada le pillamos en este punto, al agrupar todas las llamadas y hacer las gráficas, nos encontraremos con que el método foo ocupa un montón de tiempo, ¿vale? Pero tenemos que el método var ocupa el 30% del tiempo. Entonces, si da la casualidad de que siempre le pillamos en estos puntos, nos dirá que este método no consume nada, es despreciable. Sin embargo, nos está consumiendo el 30% del tiempo de proceso del método foo. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? Pues no se resuelve. Lo único que hacemos es confiar en la estadística. La estadística dice que en algún momento llamará aquí y podremos ver.
Vale. Tercer método, profiler nativo, el sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa con el código que no es Java? ¿Qué pasa con el código de la propia máquina virtual, el runtime, cuando hace el garbage collector? El código nativo, que no controlamos nosotros, ¿vale? Este es el método array copy. Cuando hacéis copiáis un array list, ¿vale? Utiliza internamente esto. ¿Qué pasa con todas las llamadas al sistema operativo? Cuando abres un fichero, cuando cierras un fichero, cuando lo lees y demás, eso no sale, porque no es código Java, es código del sistema operativo. Entonces, es el sistema operativo el que tiene la visión. Entonces, pongo este ejemplo. Es un código muy sencillo, que lo único que hace es recorrer el sistema de ficheros, ¿vale? Mira si es un fichero lo lee, y si no, si es un directorio, lo recorre recursivamente, y lo único que hace es contar nombres de ficheros, ¿vale? No entro mucho en detalle, porque no me da tiempo, ¿vale? Pero es un código que solo lo único que hace es leer nombres de ficheros. Y este es su stack, ¿vale? Si entro aquí, ¿vale? Puedo darle a buscar y veo que ¿dónde se va más tiempo? Yo creo que pues abre el list, ¿vale? Pues el list files, ¿vale? Es muy ancho, ¿vale? Y en qué se dedica el tiempo. Si tuvierais vista del lince, veríais por aquí que llama método de string, constructor de un string, y por aquí llama un método que es mirar permisos, vale. Y por aquí también encodear un string, ¿vale? Entonces, si vierais el código anterior, pensaríais que el donde más tiempo se va es en acceder al sistema de ficheros, y por lo que vemos aquí, no, el tiempo se va en strings, ¿vale? Entonces, somos muy tontos si no sabemos cómo funciona Java, o qué está pasando. Entonces, lo que está pasando es lo que os he dicho antes, todas las llamadas al sistema operativo no salen aquí. Entonces, si nuestro código hace mucho uso de entrada, salida y de código de la máquina virtual, pues no lo veremos. Sin embargo, si ese sampleo, vale, aquí, vale, lo hacemos con perf, que es la herramienta de Linux, ¿vale? Vemos que la parte solo Java, ¿vale? Lo que sale en verde es esto solo, y el resto se corresponde con código de otras cosas, ¿vale? Él establece un código de colores cuando lo ejecutamos, y nos dice, vale, pues te voy a poner en verde el código Java, en rojo el código del runtime de la máquina virtual, en naranja el código del sistema operativo, y en amarillo pues cosas como el garbage collector. Entonces podemos ver aquí que en ese código pues el 60% del tiempo se dedica a hacer garbage collector, ¿vale? Ese código que os he enseñado tiene algún problema de memoria, ¿vale? Y lo vemos aquí, ¿vale? Se vuelve loco y empieza a guardar información, y cada vez el tiempo de ejecución del garbage collector es más alto. Entonces, un argumento para querer, de vez en cuando, querer usar una herramienta como perf. Vale, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo usamos perf y el método async? Vale, os lo voy a contar. Con hprof directamente ya ni lo cuento, ¿vale? Es como teniendo otro tipo de sampleos, directamente lo descartamos. Entonces, yo voy a explicar dos métodos. El primero con el Java Flight Recorder, con el método de call async trace, y el de perf. Vale, entonces, con Java Flight Recorder es una herramienta que viene en la máquina virtual, en este caso es propietaria de Oracle, y para poder usarla hay que pagar, ¿vale? Hay que pagar si lo pones en producción. Si lo pones en local, no pasa nada. Entonces, pero para poder usarlo necesitas activarlo. Entonces necesitas desbloquear las funcionalidades comerciales y activar el Flight Recorder. Y a continuación le tienes que decir que desbloquee cierta funcionalidad de la máquina virtual para que optimice
y pueda inspeccionar esos famosos 6 points, ¿vale? Porque si no los elimina, y le puedes decir, oye, arráncame el Java File Recorder, ¿vale? Y me lo ejecutas durante 90 segundos y el resultado de la ejecución me lo guardas en este fichero. Tu aplicación Java normal, ¿vale? Esto de parte de aquí ya es tu código normal. Entonces, una vez que has ejecutado el profiling con Java File Recorder, te genera un JFR. Ese JFR es propio de Java Mission Control y hay que parsearlo. Entonces, ¿cómo convertimos ese fichero a un fichero de Flame Graphs? Pues hay un tío que se ha currado esta herramienta que lo que hace es, mediante los propios hash de la máquina virtual de Java Mission Control, se parsea esos ficheros y, como os decía antes, extrae la información y la convierte en un formato entendible por Flame Graphs, ¿vale? Entonces, aquí os he explicado cómo configurarlo y la llamada que hay que hacer para que te lo genere, ¿vale? Publicaré las slides para que no tengáis que hacer fotos. Vale. Con perf, pues aquí pues hay que ser muy pro y tener muchas ganas para ponerse, ¿vale? ¿Por qué? Porque perf tiene un par de inconvenientes, y es que como tenemos el código Java y el código Java genera en runtime el código de ensamblador, pues cierta información que normalmente el compilador mete en el código ejecutable, pues la obvia, porque soy una máquina virtual y no necesito meterla. Entonces no nos mete la información de los frame pointers, que es la información de los stacks, y no guarda la tabla de símbolos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el Brendan, que es un hacha, pues se puso a brujulear, encontró, oye, si hacemos esto, esto y esto, consigo sacar los frame pointers. Entonces hice una pull request y se la aceptaron. Oye, pues a partir de ese momento, de esta versión de la JDK, tenemos la funcionalidad de dame la información de los stacks. Y con la tabla de símbolos, pues otro cuanto, ¿vale? Queremos saber cada identificador que aparece por ahí en el stack, a qué nombre de método se corresponde. Entonces, como la máquina virtual no lo ofrece y perf lo pide, pues alguien dijo, pues voy a ver cómo se hace. Entonces, otro tío, vale, esto es un ejemplo de la tabla de símbolos, podéis ver aquí, ¿vale? Si hacemos el sampleo con perf, ver aquí que no salen nombres, ¿vale? Aquí nos está referenciando, oye, eso aparecerá, espero que aparezca en este fichero. Entonces, hubo un tío que se curró el perf map agent, que lo que hace es a tu máquina virtual que ya está arrancada, está en ejecución, arrancas tu proceso y le hace una llamada mediante una API de Java y le dice, oye, dame todos los símbolos que tengas. Lo recoge y los guarda. Entonces, necesitas compilar código nativo, entonces necesitáis utilizar make, te genera un SEO, ¿vale? Esto es para Linux, y un jar. Arrancas tu proceso normal de Java y cuando acabe perf, ejecutas este programa y se conecta y descarga la tabla de símbolos. Entonces, lo tienes que ejecutar después de ejecutar el perf. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ejecutáis este agente? Pues, si habéis hecho la compilación, tenéis estos dos ficheros, tenéis vuestro proceso principal arrancado, tenéis su PID, ¿vale? Pues ejecutáis esta sentencia y no tarda nada, 0,0 segundos, y os genera en TMP un fichero. Este fichero, como por temas de permiso, necesitáis cambiarlo a root, ¿vale? Si no lo cambiáis a root, luego perf, con las siguientes sentencias, no lo va a poder leer. Entonces, tenemos ya el código ejecutando, podemos sacar la tabla de símbolos, pues ¿qué hacemos? Ejecutamos perf. Como sudo, es importante, si no, no tenemos permisos para ver lo que pasa dentro, hacemos perf record
para grabar las stacks, ¿vale? En un fichero llamado perf.data. Le damos una frecuencia de muestreo, pues en este caso 99 hercios. Le decimos que guarde todos los stacks, ¿vale? Esta es la orden concreta de guardar todos los stacks. No. G es guardar todos los stacks. A es para decirle que examine todas las CPUs, ¿vale? Si no lo pones, solo examina una de ellas. Si quieres ver qué pasa en todos tus threads, pues necesitas ponerle all, ¿vale? Le pasas el identificador de proceso y a continuación le dices cuánto tiempo quieres que esté tomando muestras. El tío se tira 90 segundos tomando muestras y al acabar te genera este fichero, ¿vale? Como siempre, ese fichero tiene datos en bruto. Necesitamos convertirlos al formato de FlameGraph. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ejecutamos perf script que lee ese fichero de perfdata. Hacemos pipe con ya una herramienta que nos provee Brendan, que lo que hace es agrupar todos esos stacks, filtrar y agrupar. A continuación, ¿vale? Ya lo pasa realmente con la herramienta que se dedica a, dado el fichero que os mostré al principio del todo, generar el grafo. Y luego ya le pones una serie de parámetros para indicar el código de colores y demás, ¿vale? Y le haces un redirect al fichero SVG. Otros parámetros que se le pueden pasar, pues si le pasas guión title, el título que aparece en la gráfica, la anchura de la gráfica, la altura de la gráfica, la anchura mínima, si lo quieres invertir para verlo de otra forma. Os enseñaría un montón de ejemplos, pero como ya se me acaba el tiempo, pues o bien me preguntáis luego, o como voy a publicar las transparencias, entráis y le echáis un vistazo. Entonces, antes de contaros más cosas, prefiero que me preguntéis. Las landas, directamente, como te sale si es una lambda que no tiene nombre y demás, te sale un código. Entonces te dice, pues la lambda 28, y tú tienes que intuir que esa lambda se corresponde con esa parte de tu código. O sea, dentro del mismo método no tienes 8 lambdas, tendrás algo menos, entonces un poco podrás intuirlo. ¿Marcin? Durante tu optimización que hiciste ¿Mm? en la empresa que estás trabajando, ¿viste que tía de PER o solo con Flight Recorder tuviste suficiente información para optimizar el código? Intenté utilizar perf. ¿Vale? Este gráfico, en un 4 cores i7 con 300 GB de memoria, tardó 5 minutos en pintarlo. Empecé a pintar cuadraditos y no pude. Entonces, en ciertas partes de código utilicé el método de Java Flight Recorder y el resto de veces utilicé Java Mission Control. ¿Vale? Java Mission Control como herramienta con lo de los hot stacks y con lo del el árbol de llamadas, también te ayuda, ¿vale? Esto es muy friki, muy chulo, pero tampoco hay que menospreciar a las herramientas clásicas de visualización. Que yo sepa, o sea, sí y no. O sea, yo os he enseñado la línea de comandos y la he puesto con... A ver. Con esta expresión, ¿vale? Con esto le digo que arranque el Java Flight Recording, ¿vale? Podemos utilizar la herramienta JCMD que permite hacer esto mismo desde línea de comandos. Entonces, si tú tienes control de en qué momento se empieza a suceder esas cosas y te sincronizas más o menos con la línea de comandos, podrías hacerlo. Una acción muy friki sería que justamente tú desde tu código lanzaras un comando de shell que instrumentara tu propia máquina virtual para que empezara a hacer el profiling. Se me ocurre, así de primeras, ¿vale? Entonces, desde el propio código Java no tengo ni idea, pero seguro que con JCommander de esto podrías llegar a autoinvocarte para arrancar. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? ¿Dónde? Entonces entiendo que lo puedes activar en caliente. Sí, ¿vale? Yo lo he puesto aquí simplificado para que podáis hacer el juego, pero lo puedes hacer en caliente, JCMD Y ya está. Ya está. De cara al soporte en producción, sobre todo esta parte, hay problemas de... O sea, entiendo que hay un overhead, pero es seguro... Bueno, seguro nunca hay nada, ¿no? Pero, o sea, normalmente se puede utilizar en producción o normalmente Sí. como otros profilers
Tienes que utilizarlo en Vale. entornos de... Entonces, se puede usar en producción, y si lo usas en producción hay que pagar, ¿vale? Pero hay una buena noticia. Esta última Java One anunciaron que se iba a hacer open source, se va a incluir dentro de la OpenJDK. Entonces, lo puedes meter en producción. Dicen que tienen overhead este método del 2-3% de penalización, ¿vale? Y con la herramienta JCMD puedes llamar a este parámetro y decirle, oye, y ahora arranca. Entonces tú puedes controlar el momento en el que arranca, ¿vale? Me han contado también que gente muy pro ya de Java Flight Recorder, que tú puedes establecer una serie de eventos y decirle, oye, cuando la CPU supere tal porcentaje de consumo, actívate y empezar a grabar, que a lo mejor eso es lo que Maxim quería. Entonces, puedes decirle, oye, grábate y cuando baje de este threshold, pues te apagas, me guardas la grabación y ya en offline lo analizas. ¿Preguntas? Me podéis pillar por el pasillo, os cuento lo que queráis. Nada más. Pues nada, pues vamos todos a comer.